Compartir esta mesa con ustedes, agradecerle a Pablo la organización de todo este evento, a Alejandro también que pone mucho de su organización por el tema de Diversa, y bueno, siempre y agradecerles a ustedes esta masividad, este encuentro muy cálido un día a la tarde de la semana. Bueno, debo confesar que sí soy o intento ser un especialista en evangélicos y política. Al menos CONICET me financió bajo esa idea durante 8 o 10 años, con lo cual hay un poco de culpa con respecto a eso. Pero bueno, investigué, hice mi tesis doctoral sobre ese cruce entre evangélicos y política, sobre todo preguntándome sobre la proyección partidaria. Como los medios de comunicación, también bastante siguiendo el prototipo brasilero, de ver qué pasaba en Argentina, si era igual, si era distinto. Sobre eso va a hablar más bien Pablo, ¿no? Yo no creo. Pero bueno, algo vamos a decir. Nos vamos pasando la pelota mutuamente. Pero bueno, este fue un poco el tema de mi tesis doctoral, de evangélicos y política partidaria en Argentina, sobre todo en el conurbano bonaerense, que como bien decía Pilar, es como el núcleo demográfico de este sector. Pero a su vez, indagando ese tipo de cuestiones, me encontré con otras cosas, de las cuales también voy a hablar, y que para mí tienen que ver con la mayor fortaleza política de los evangélicos, si se permite el término. Hablar de la historia política de los evangélicos es innegable hablar también de su condición de minoría religiosa y cómo esa minoría religiosa ha sido, como también decía Alejandro al principio, a partir de los medios de comunicación, una minoría perseguida históricamente. Toda vez que en Argentina se asoció, ya sea políticamente o mediáticamente o culturalmente, identidad nacional a identidad católica, eso significó a las minorías religiosas, y en particular a los evangélicos, una persecución, una imposibilidad de estar en el espacio público, y eso fue una marca continua de deshacer el espacio público, sobre todo una especie de veto. Con lo cual han luchado con las herramientas que la historia les dio. La historia cuenta el relato y las acciones del pastor William Morris, metodista, a fines del siglo XIX, principios del XX, que fue un gran promotor de la causa de libertad religiosa en Argentina y la igualdad religiosa, ¿sí? Pero siempre fueron como mojones que la historia permitía cuando había cierto marco de posibilidad, ¿no? Cuando las tensiones entre la Iglesia Católica y clase política se hacían más fuertes, bueno, ahí había un resquicio como para que otras minorías religiosas pudieran pronunciarse. Cuando ese matrimonio se volvía a juntar, no había espacio para ese pronunciamiento. La democracia, yo creo, la recuperación democrática del 83 para adelante, marcó un antes y un después en esta historia política, porque significó, en primer lugar, la posibilidad de poder estar en el espacio público, poder, digamos, hacer culto en iglesias, en cines, montar pequeñas iglesias en los barrios, ¿sí? Y ahí también se dio la explosión demográfica, por así decirlo, de este grupo, y de la mano de ello también la intención de hacer algo en política, ¿sí? Lejos de una teoría conspirativa de que este grupo venía como mandado por una directiva que venía de otros países y demás, fue, digamos, como un efecto reflejo y forma parte de la cosmología y la matriz de pensamiento de muchos grupos que, así como se transforma la cotidianeidad, ¿no?, de la vida de las personas cuando se convierten, cuando pasan por la conversión, también la política puede ser un espacio que se puede convertir, ¿sí? Una especie como de redimir la política y hacerla para Cristo, tomando una frase de un entrevistado. Bueno, esa causa, ese leitmotiv, guió muchas acciones políticas partidarias, la gran mayoría de ellas, todas frustradas, ¿sí?, pero que hubo en la década del 80, en la década del 90 y en la década del 2000. Hubo intentos, como en otros países, en el caso de Colombia, en el caso de Brasil, a un intento de armar un partido evangélico, un partido confesional, ¿sí?, sobre todo en la década del 90, en el Gran Buenos Aires y en Córdoba, y la experiencia fue un fracaso, digamos. No pudieron conseguir ni siquiera meter un diputado o un legislador en los tiempos de la Asamblea Constituyente de 1994. Las razones es porque nuestro mundo político es totalmente distinto de otras regiones latinoamericanas, y donde la entidad religiosa no entra al cuarto oscuro, ¿sí? Rara vez la gente vota pensando en, digamos, qué religión porta, sino que el cruce entre religión y política viene por otro lado. Pero no exclusivamente en el plano electoral, al menos por ahora. Decía, bueno, hubo intentos en la década del 90, frustrados, y luego hubo experiencias de personas que, siendo evangélicas, militaban en diferentes partidos políticos, ¿sí? Democracia Cristiana, peronismo, ¿sí?
muy identificados en el mundo pentecostal con el peronismo, por la cuestión de clase, por la cuestión de la reivindicación de las demandas populares. Pero también, lentamente, es un poco el dato que por ahí el nuevo milenio me iba a traer, hubo cierta simpatía y cierta migración de unos cuadros de iglesias, no tanto de barrios, sino de iglesias de clase media, media alta, de zonas metropolitanas, hacia espacios que uno podría decir que son de derecha o centro-derecha. ¿Sí? Y el caso que ilustra esto, y que no es el único, porque tampoco representa la mayoría, es el caso del partido, de espacio político, que se llamó Valores para mi país, que fue fundado por la diputada Cynthia Houghton allá por el 2009-2010. Quiero aclarar que ella no llegó al mundo de la política por ser evangélica, si bien circuló y bueno, visitó iglesias y demás en la campaña. No es su condición de evangélica la que la lleva a la política, ¿no? Sino otro tipo de capitales culturales y simbólicos. Digamos, pero una vez estando en la política intentó usar esa identidad religiosa, en el buen sentido del término, para traccionar y para poder armar un espacio que representara valores y que, bueno, tenía un fuerte clivaje ético en el momento de hacer política. Eso le llevó a separarse del PRO, a ser una de las principales, querellantes contra el matrimonio igualitario, una firme opositora a la extensión de derechos sexuales y reproductivos. Y bueno, esa demanda que ella intentó trasladar partidariamente tampoco prosperó, y eso cerró un capítulo grande en este cruce entre religión y política en el plano partidario. Entonces, para sintetizar esta parte, uno podría decir que a diferencia de otros países latinoamericanos, no hay, digamos, no es el mundo partidario, no es la opción partidaria el punto fuerte de los evangélicos en Argentina. Ahora, hay para mí otros sentidos, otros lugares o otras intersecciones muy interesantes que también llaman la atención con respecto a la politicidad evangélica. Uno de ellos es lo que bien decía recién Pilar con respecto al cruce, digamos, entre el mundo religioso y mundo de las políticas públicas o mundo de la gestión pública. No a un nivel muy macro todavía, pero sí, digamos, en el micromundo de la gestión urbana, de la gestión cotidiana de los municipios, donde claramente los evangélicos, por cuenta propia, digamos, forman parte de la red de auxilio y de la red que soluciona problemas de la cotidianidad de las personas. ¿Sí? Muchas mamás que tienen hijos con problemas de adicción acuden por cuenta propia a comunidades evangélicas para intentar rescatar a los hijos. ¿Sí? Y esto forma parte de un saber que circula cotidianamente. Lo que ha pasado es que este saber, esta experticia evangélica en rescatar a la gente de las drogas, de no tener laburo y demás, ha llamado la atención y ahora forma parte de una cultura política en la cual, digamos, intendentes y cuadros medios de la clase política, digamos, celebran algún tipo de actos, de convenios, de actividades con los evangélicos para transferir recursos y que ellos hagan lo que el Estado no puede hacer por cuenta propia. ¿Sí? Acá tenemos a Juan Esquivel, que nos ha dado, bueno, el concepto de cultura de la subsidiariedad, ¿no? Bueno, para la mentalidad de la clase política, los evangélicos también son, como la Iglesia Católica con Cáritas, por ejemplo, una rueda de auxilio para llegar al territorio. Ese territorio siempre enigmático, siempre difícil, siempre desbordante. Entonces, en ese cruce entre políticas públicas y evangélicos, ahí hay un punto lindo para mirar, digamos. En asistencia social, en comedores, en talleres para prevención de adicciones, en talleres para combatir la violencia de género, forman parte de la trama política popular de nuestros barrios, sobre todo en el Gran Buenos Aires. Y después hay un tercer lugar para ver esta intersección política evangélica, que es el espacio público. ¿Sí? Los evangélicos ahora están muy en el tapete mediático por, digamos, la movilización de algunos grupos evangélicos contra digamos, la posibilidad de que el aborto se despenalice. Pero ya se habían movilizado en la década del 90, y sobre esto escribió mucho Alejandro y también algo Pablo, y también Hilario Buenarcik, que no está presente, contra un proyecto de ley de cultos aún más restrictivo de lo que describió Pilar. ¿Sí? Y una movilización muy fuerte que impidió que este proyecto, que era, digamos, la peor posibilidad para este grupo religioso, pudiera prosperar. Llegaron al obelisco, hicieron un evento, lograron que la clase política se acercara, y a partir de allí aprendieron, ¿sí?, en la acción colectiva, de que el espacio público también era un lugar para poder movilizarse y para poder presentar demandas. Y hoy forman parte, digamos, de un grupo evangélico, no todos, ¿no? Un grupo evangélico, quizás el más visible, quizás con mayor cantidad de recursos mediáticos y políticos,
forma parte de una alianza en el espacio público con sectores católicos conservadores que se opone desde la década del 2000, con la 2003-2004, con la ley de educación sexual en la ciudad de Buenos Aires, se opone a la extensión de derechos y adopta para sí un modelo de religión pública en el cual, digamos, hay un orden moral a custodiar, en el cual el Estado, ni tampoco una fracción política, ni mucho menos el feminismo, pueden avanzar y pueden hacerle mella. Digamos, no es el único proyecto político circulando, no es el único rostro político evangélico. Hay otros evangélicos metodistas, luteranos, inclusive pentecostales, que se han pronunciado en contra de la posibilidad de coartar derechos sexuales y reproductivos, ¿sí? Esto para decir, quizás uno puede extenderse más tarde, que es un mundo mucho más plural, mucho más en tensión, mucho más fragmentado que lo presentan los medios de comunicación como una ola conservadora que viene a, digamos, a hacer una diete contra derechos democráticos y demás. Es un mundo mucho más heterogéneo que lo que uno puede mostrar a partir de un diario o de un video, e inclusive de una tesis, ¿sí? Todo el tiempo rebasa esa posibilidad y bueno, lo que hacemos investigando es intentar mostrar esa pluralidad y mostrar cómo hay una multiplicidad de proyectos políticos en danza que inclusive litigian entre sí. Así que bueno, esto lo quería presentar por ahora y después vemos qué surge.